Voy a hablar de la generación de los 90 en Chile, voy a hablar de la Escuela de Madrid con principales representantes, y vino de la corriente de la filosófica, de la filosofía del pensamiento de Ortega y Gasset, y a partir de ahí Julián Marías, María Zambrano, López Aranguren, Xavier Zubiri, José Gaos, entre otros, que dejaron huella. Y voy a hablar de algunos filósofos dentro de la Escuela de Madrid, de intelectuales de España, en Chile, en Italia y en Alemania. Te voy a hablar de algunos conceptos. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos, la naturaleza, el origen y los fines del fenómeno jurídico. Analiza críticamente el orden normativo, su relación con la moral, la justicia y la política, yendo más allá de la simple aplicación de las normas vigentes, porque las normas vigentes están relacionadas con lo que debemos de cumplir. La filosofía del derecho va más incluso a cuestionarse, pues a veces las estructuras del sistema, por ejemplo, al igual que la filosofía, la historia y el arte. La generación del 90 o la nueva narrativa chilena es un grupo de escritores que cobró relevancia a principios de la década de los años 90, en 1990 en Chile, caracterizada por una literatura urbana, de consumo y a menudo alejada de la temática política directa de la dictadura, porque Chile vivió desde 1973 hasta 1990 la dictadura de Pinochet, es decir, casi 2 décadas. Estuvo el país bajo un régimen dictatorial. Destacaron Alberto Fuguet, Gonzalo Contreras y Carlos Sanz, que exploraron la modernidad, la cultura pop y la identidad chilena post-dictadura. Pero también hubo luego otros intelectuales dentro de la propia generación del 90 en Chile, de la literatura. Arturo Fontaine, Talavera, Jaime Collier, Marcela Serrano, Hernán Rivera Letelier, Ana María del Río, Carlos Cerda, Darío Oses, Marco Antonio de la Parra y Sergio Gómez. Y voy a hablar de Carlos Cerda y de Sergio Gómez como dos intelectuales que, ¿verdad?, que fallecieron hace más de, sobre todo Carlos Cerda, 25 años y Sergio Gómez hace 20. Rudolf Stammler fue jurista y profesor alemán, uno de los principales filósofos del derecho alemanes y pertenece a la escuela neokantiana, que es las ideas posteriores al filósofo Kant. Kant fue del siglo XVIII, del periodo de la Ilustración, cuando comenzaron muchos, entre ellos Kant, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, y otras tantas figuras a cuestionarse las estructuras políticas y eclesiásticas en Europa. La obra de Rudolf Stammler es Tratado de Filosofía del Derecho de 1930. Karl Butzloff fue comerciante alemán de arte nazi de Hitler y se especializó en vender arte degenerado saneado. Y Rudolf Esmen fue teólogo alemán. Ambos dejaron huella en el pensamiento y en la cultura. Dos representantes de la Escuela de Madrid, aún más, como Julián Marías, Xavier Zubiri, que Xavier Zubiri y Julián Marías fueron discípulos de Ortega y Gasset, Antonio Rodríguez Huesca también, María Zambrano también fue discípula de Ortega y Gasset, pues Antonio Rodríguez Huesca, que fue filósofo español, fue discípulo, pero de forma directa o directo de Ortega y Gasset, y miembro de la Escuela de Madrid, que voy a hablar además de ella en la última diapositiva. Luis Recasens Sitges también fue miembro de la Escuela de Madrid, fue filósofo del derecho, abogado y jurista hispano guatemalteco, como otros pensadores de su generación, partió del neocantismo, de cuyas figuras señeras fue discípulo, como también de críticos, de Rudolf Esmen, que fue teólogo alemán, que he hablado de él en la anterior diapositiva. Pues ambos intelectuales dejaron huella dentro del pensamiento y bueno, de la filosofía del derecho, y pertenecieron a la Escuela de Madrid, escuela que se basó en las ideas de Ortega y Gasset y que fue muy importante en el siglo XX. Recasens Sitges tuvo la herencia de Rudolf Stadler, el jurista alemán, y también de Giorgio del Vecchio, que fue jurista italiano. Giorgio del Vecchio fue filósofo, jurista y profesor italiano, experto en filosofía del derecho, fue docente en la Universidad de Roma durante 33 años y rector de la misma durante 2 años. Finalmente se adhirió al fascismo desde sus inicios y fue una figura, bueno, pues, importante en el ámbito del pensamiento de la filosofía del derecho, y bueno, pues, también en la política pues, se acercó a la extrema derecha y al partido de Mussolini.
Sergio Gómez fue escritor, columnista y editor chileno. Debió su fama principalmente a las novelas juveniles que escribió, en particular la serie del detective adolescente Quique Hache. Fue miembro de la generación del 90 en Chile y se cumplen, bueno, pues 20 años de su fallecimiento. Carlos Cerda fue escritor chileno. Bueno, su obra es Primer Tiempo, de 1995, y 25 años de su fallecimiento. Germán Carrasco fue poeta chileno, pertenecía a la generación de los 90 y pues, ambos dejaron huella, pues, en la literatura, sobre todo los dos primeros de la generación de los 90 en Chile, y bueno, en la cultura de los 90 en su país y en el ámbito hispanoamericano. La Escuela de Madrid fue principalmente un grupo de pensadores y filósofos españoles que destacó en el siglo XX, y que fue impulsado este grupo por el filósofo y discípulo Julián Marías, que desarrollaron la obra de su maestro Ortega y Gasset. Pero es que también hubo otros intelectuales y discípulos, entre ellos, por ejemplo, Xavier Zubiri y María Zambrano, que fueron discípulos del propio Ortega y Gasset. Pero es que también estuvo Antonio Rodríguez Huesca como discípulo directo también de Ortega y Gasset, pero destacaron otros como Pedro Laín Entralgo, que fue médico y ensayista, y que se caracterizaron por el diálogo con Unamuno y el pleno ingreso del pensamiento español en la modernidad occidental. Es decir, que la Escuela de Madrid era unir el pensamiento de Unamuno, el pensamiento de Ortega y Gasset, y acercarlo a la modernidad occidental europea. Pero también hubo más figuras o intelectuales destacados dentro de la propia organización madrileña. Manuel García Morente, José Gaos, Luis Recasens, y que ha hablado de él, José Luis López Aranguren, otro filósofo importante, Francisco Ayala, y por último Antonio Rodríguez Huesca, que junto a Julián María, Xavier Zuri, María Zambrano y el propio Rodríguez Huesca fueron discípulos del filósofo Ortega y Gasset. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo historiador, y nos vemos ya en el próximo vídeo.